Cuando hablamos del tema de los derechos reales de garantía, nosotros tenemos 4 derechos reales de esas características. ¿Cuáles son? Son la anticresis, la hipoteca, el derecho de retención y la ley de garantía mobiliaria. Con la finalidad de dar una visión genérica, podremos decir que cada uno de ellos tienen especialidades o se aplican a diversos tipos de bienes. Así, por ejemplo, cuando hablamos de garantía mobiliaria, este derecho real de garantía se ejercita específicamente sobre bienes muebles. Cuando hablamos de derecho de retención, este se va a ejercitar tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles. Y cuando hablamos de hipoteca y de anticresis, observaremos que ambos son específicos para que recaigan sobre bienes inmuebles. Sin embargo, existen dos diferencias básicas. ¿Cuál es? Que en el caso de la hipoteca no hay desposesión del bien. En cambio, en la anticresis sí hay desposesión del bien. Tan es así que el artículo 1091 nos dice: por la anticresis se entrega desposesión un inmueble en garantía de una deuda, concediéndole al acreedor el derecho de explotarlo y de percibir sus frutos. Esa es la primera diferencia entre la hipoteca con la anticresis. En la hipoteca no hay desposesión, en la anticresis sí. Segunda diferencia: en la hipoteca, la constitución de la garantía hipotecaria implica la posibilidad de ejecutarla judicialmente, es decir, proceder al remate judicial del mismo y a la adjudicación por parte del tercero que gane en ese remate. O eventualmente el acreedor puede adjudicarse el bien después de frustrados 3 remates, y en esas circunstancias la ley faculta para que recién en esas circunstancias el acreedor pueda adjudicarse el inmueble. En cambio, en la anticresis esa posibilidad no existe. En todo caso, ante el incumplimiento por parte del deudor de entregar la suma de dinero pactada, lo que puede hacer eventualmente, aplicándose lo que dice la norma, puede mutar la anticresis, puede mutar o transformarse en un derecho de retención sobre el bien, en este caso sobre el inmueble, hasta que sea cancelada la deuda o hasta que sea suficientemente garantizada. Quiero hacer otra distinción que es clara. La anticresis se caracteriza porque tiene una formalidad, se otorga por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y en ese sentido no es la única de todos los derechos reales de garantía que tiene una específica precisión en cuanto a su formalidad, sancionándose con nulidad su inobservancia. Ahora, ¿cómo aparece el tema de la anticresis? Para entenderlo de una manera más o menos clara, haciendo un esfuerzo en ese sentido, porque es un tema complejo, podríamos decir que la anticresis viene a ser un híbrido, una combinación entre una hipoteca con un arrendamiento, ¿no? ¿Cómo así? Veamos. Coloco siempre este ejemplo con la finalidad de que sea lo suficientemente claro. Yo soy un comerciante que tengo mis negocios en la ciudad de Chiclayo. Como me va bien, deseo expandir este negocio y pongo mis miras en la ciudad de Trujillo, que está pujante económicamente en estos momentos. Como es natural, yo primero que tengo que ver entre mis costos fijos que voy a tener en esta nueva inversión, en este nuevo emprendimiento de negocios. Uno de los costos fijos ineludibles es el de la adquisición o eventualmente el alquiler de un inmueble. En esas circunstancias hay que entender que el caso concreto del alquiler del inmueble va a ser un costo fijo y un costo que no voy a recuperar, sino que este costo mensual, durante todo el tiempo que esté en el rubro del negocio, se va a perder irremediablemente. En todo caso, es mi negocio, es mi actividad económica, mi actividad comercial la que puede eventualmente obtener esa suma de dinero para cubrir ese gasto y desarrollar más económicamente a fin de obtener ya una ganancia. En esas circunstancias, mi primer objetivo sería celebrar un contrato de arrendamiento. El problema es que los inmuebles acá en Trujillo, tanto para compra-venta como para arrendamiento, son demasiado caros. Y esa es una situación que yo debo considerar, de un lado. De otro lado,
soy un propietario de 2 inmuebles en la ciudad de Trujillo. En uno estoy viviendo y el otro queda libre. Sin embargo, también necesito dinero. La primera opción sería una hipoteca, pero la hipoteca me genera estos dos grandes inconvenientes. Primero, la hipoteca me puede constituir o puede generar la posibilidad siempre latente de perderlo a través de la ejecución de la misma judicialmente, si es que yo no tengo el dinero para cancelar la deuda. 1. 2. La hipoteca implica que por el monto que necesito es muy probable que lo constituya a través de una entidad financiera o bancaria, y estos créditos, estos mutuos dinerarios, porque la hipoteca sirve para garantizar, ¿no? La hipoteca sirve para garantizar una obligación, son sumamente onerosos y caros porque los intereses moratorios compensatorios son caros. Además me agregan los montos de seguro contra todo riesgo por parte del inmueble, más otros conceptos, y todo eso me lo incluye en el préstamo. Y finalmente, si yo obtengo un préstamo garantizando con mi inmueble, a resultas voy a terminar pagando una suma excesiva por todos estos conceptos, amén de devolver el capital. Entonces tenemos al propietario de 2 inmuebles en Trujillo que busca dinero. La primera opción es la hipoteca, que no le gusta mucho. De otro lado tenemos al comerciante chiclayano que desea expandir su negocio en Trujillo, y la primera opción que tiene es el de un alquiler, lo que tampoco le convence mucho esta alternativa. Se unen entonces en esas circunstancias las dos personas con su necesidad, y a través de los actos jurídicos, porque recordemos, el acto jurídico es la autorregulación de los intereses de las personas a fin de sacar un estatuto o una reglamentación de los mismos. Entonces, en estas circunstancias aparece esta figura, este derecho real de anticresis. Para hacer alguna precisión, la anticresis, el derecho real, el derecho de anticresis, la hipoteca, el derecho de retención y la garantía mobiliaria son, desde el punto de vista de la clasificación del acto jurídico, vienen a ser actos jurídicos accesorios. ¿Y por qué son accesorios? Porque surgen después o coetáneamente, pero subsidiariamente, para garantizar una relación obligacional, donde se necesita garantizar al deudor en favor del acreedor, constituyendo en favor de una garantía real, que puede ser una garantía sobre un inmueble o un mueble para garantizar la deuda resultante de esa relación obligacional. En ese sentido hay que entender y comprender que cuando estamos hablando acá de la anticresis, ambas partes buscan maximizar sus opciones. Entonces ahí viene o aparece una especie de compensación. Por ejemplo, ¿cuánto me costaría a mí pagar mensualmente en una hipótesis de celebrar un contrato de arrendamiento por un local en tanto yo empresario en la ciudad de Trujillo? Digamos 500, 600 dólares mensuales. Suma de dinero que, ya vuelvo a repetir, es un costo fijo y que no lo voy a recuperar. De otro lado, colocándome como propietario del inmueble, que me sobran porque uno ya lo estoy poseyendo, ¿cuánto pagaría yo en intereses, ¿no?, y otros conceptos mensualmente por una suma de dinero que se me sería prestado, pero que estaría afectado, garantizado como una hipoteca? Supongamos que una suma similar. Entonces, ambos, ¿qué hacemos? Compensamos ambos conceptos dinerarios y los hacemos encajar. Entonces, el interés, ¿no?, del préstamo lo voy a hacer equivaler, lo voy a compensar con el monto del dinero que mensualmente uno pagaría si es que se le hace un arrendamiento, versus los intereses, que serían equivalentes en caso de lo que yo pagaría mensualmente, justamente como consecuencia de ese mutuo dinerario. Entonces, al hacer esa compensación, vamos a observar algo muy interesante, y ahí está el tema. El acreedor anticrítico procede a ocupar el inmueble
y tiene todos los derechos y todas las obligaciones del arrendatario, a excepción de una. ¿Cuál es? Pagar la renta. ¿Por qué? Porque en la práctica, al dar los 30, 40 o 50 mil dólares, es equivalente o es parecido a como si hubiese pagado por adelantado tantas cuotas o X cuotas mensuales por arrendamiento. Es por eso que en la anticresis sí existe la obligación de la desposesión y la entrega al acreedor del inmueble. Entonces, el acreedor entra, es un arrendatario, usa y disfruta del bien, pero no paga renta. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas para el empresario chiclayano que ha venido a Trujillo? Claro, por un lado va a perder, entre comillas, el empleo de una suma de dinero significativa o más o menos significativa. Pero esa suma de dinero no se va a perder, sino esa suma de dinero se le va a hacer restituida. O sea, va a capitalizarse finalmente como esa misma suma de dinero. Y otra ventaja que tiene es que va a tener un inmueble totalmente disponible sin necesidad de preocuparse mensualmente por pagar la renta, porque esta ya está, por así decirlo, cancelada. ¿Cuál es la desventaja del propietario del inmueble sujeto a anticresis? Que durante un lapso de tiempo va a verse impedido de ejercer la posesión de su inmueble. Pero sin embargo, ¿qué obtiene? Obtiene una suma de dinero importante que, como regla general, va a ser devuelto en la misma proporción, en la misma cantidad, sin necesidad de que haya pagado intereses. Y lo más importante es que no tiene ese peligro potencial de perder el bien en vía de ejecución de la garantía si es que fuese una hipoteca, sino por el contrario, a lo sumo, a lo que tendrá el inconveniente será que el acreedor anticrético, ante la demora en el pago del capital que en su momento le otorgó, podrá y deberá ejercer el derecho de retención. En todo caso, en hipótesis prácticamente negada, si es que el propietario, el deudor anticrético, ya se viese totalmente desinteresado del inmueble, en ese caso el acreedor anticrético tendría que mutar su condición de poseedor a título de no propietario, continúa públicamente, y tendría que comportarse a partir de cierto momento como poseedor pacífico, continuo y público, considerándose como propietario, y a partir de ahí iniciar los plazos prescriptorios, que en este caso siempre serían prescripción larga, porque dada la circunstancia de la anticresis se debe estar exonerado totalmente la buena fe y el justo título. Esa es en esencia la característica fundamental. Por ejemplo, el 21.25 nos dice: el acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda que no se le concedió, si es que no se le concedió este derecho. En la anticresis hay una vinculación entre el bien que retiene con la deuda. O sea, si bien es cierto, yo retengo el bien porque el propietario del mismo no me cancela la suma de dinero, pero si al cancelármela, entonces debo de devolverlo. Si no puedo yo decir, bueno, como tu papá o tu hermano también tiene una deuda y tú eres familiar, entonces sigo reteniendo. No se puede. O tampoco puedo retener por una deuda diferente, aunque el titular sea el mismo deudor sea, pero una deuda diferente a la que generó esto. En ese sentido, salvo que exista, ¿no? Tendríamos que revisar entonces las normas del derecho de retención, salvo que exista una autorización expresa sobre el particular. En ese sentido, eso nos permite irnos al derecho de retención. El derecho de retención, su definición en el 1123 nos dice: por el derecho de retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos establecidos en la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. Quiero hacer una precisión con respecto del derecho de retención, que lo hace diferente a la hipoteca, a la anticresis y a la garantía mobiliaria. En esos tres, estos derechos son expresamente instituidos con esa finalidad.
En cambio, el derecho de retención sale de carambola, sale como consecuencia de, aparece posteriormente. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? La preexistencia debe ser un acto jurídico que implique un intercambio de prestaciones entre los sujetos. ¿Ok? Entre ellos, el que resulta siendo acreedor debe recibir el bien, ya sea mueble o inmueble, de parte de su deudor, y estar en posesión de él hasta que, cumplido el plazo para que el propietario que le entregó en posesión el bien deba cumplir con la prestación debida, que comúnmente es una suma de dinero. Entregar una suma de dinero puede ser el cumplimiento de otra prestación, puede serlo, ¿no? En esa circunstancia resulta que al no cumplir, entonces, como consecuencia de ese incumplimiento, recién el acreedor que estaba en posesión del bien, recién procede a ejercer el derecho de retención, a declararlo expresamente. Entonces, el derecho de retención es un derecho real de garantía que no se constituye inicialmente con esa finalidad, sino es consecuencia del incumplimiento del propietario del bien, que incumple su prestación en favor del acreedor poseedor, y que éste a su vez tiene el bien en posesión como consecuencia del acto jurídico que dio origen a esa relación obligacional. Vamos a los ejemplos para evitar que se mareen. A ver, si yo soy un técnico en computadora, tú me entregas la laptop. Si yo soy mecánico, tú tienes que entregarme el automóvil. ¿De acuerdo? Entonces, hay una relación obligacional, hay un contrato de locación de servicios. En ese contrato de locación de servicios, ¿no? ¿Qué pasa? Yo voy a arreglar el bien, pero ¿qué bien podría arreglar, ya sea la laptop o el automóvil, si es que tú no cumples con entregarme? O sea, tú voluntariamente tienes que entregarme el bien. Yo estoy obligado a arreglarlo. Tú estás obligado a cancelarme el dinero como consecuencia de esa prestación que he hecho, y yo finalmente estoy obligado a devolvértelo, ¿no? Esa es la situación concreta en, por ejemplo, una locación de servicio. Supongamos que todo se está cumpliendo, pero llega el inconveniente de que tú no me cancelas. Si no me cancelas, entonces recién allí surge el ejercicio del derecho de retención, porque si todo está bien en la vía obligacional, ¿de qué derechos de retención podemos hablar si yo simple y llanamente estaría obligado a devolverte el bien? Justamente en esas circunstancias en las que yo retengo el bien, ¿no? Pero lo retengo como consecuencia de cumplir, o sea, yo tengo el bien inicialmente, pero como consecuencia de la necesidad de tenerlo para cumplir con la prestación debida, de mi parte, que es arreglarlo. Pero cuando ya lo he cumplido, cuando yo te digo que vengas a recogerlo y que me pagues el saldo, lo que me debes, y tú no vienes, entonces ahí recién voy a empezar a ejercitar el derecho de retención como derecho real de garantía. Y debo comunicar, la norma no lo dice, pero debe ser claro, que no solamente debo comunicarte con una comunicación indubitable, que se entiende debe ser una carta notarial, sino que además debo adjuntar en esa comunicación toda la documentación que acredite la existencia de la relación obligacional y obviamente el hecho de que tú eres deudor. Si no, no. Porque imagínate si yo te presto mis lentes de buena fe para que pases piola con estos lentes el fin de semana, y después tú me envías una carta notarial simple indicando que vas a retener porque yo te debo 500 soles, cuando realmente no te debo. O sea, no basta la comunicación, sino la acreditación adjunta que debe demostrar la existencia de la relación obligacional y adicionalmente que ésta sea impaga. Las normas sobre derecho de retención dicen que si el deudor cumple con cancelar o garantiza él, y por qué no un tercero, suficientemente, entonces yo ya estoy obligado a
cesar en el ejercicio de mi derecho de retención, me procedería a devolverte. Ahora, el derecho de retención se ejerce proporcionalmente en función de lo adeudado. Bueno, eso es relativamente fácil en un conjunto de bienes. Por ejemplo, tú me has dado 20 computadoras para darlas. Por ellas yo te cobro 1000 soles en conjunto. Lógicamente que si tú me has pagado 1000 soles, es lógico que no hay proporción en que yo siga manteniendo las 20 computadoras en retención. Se supone que debo quedarme con unas 10 o unas 12 y devolverte unas 10 u 8. O sea, si estamos hablando de una pluralidad de bienes donde resulta fácil establecer cuánto es la deuda o el saldo de ella, entonces en esas circunstancias podremos nosotros establecer razonablemente unos mecanismos para ejercer el derecho de retención sobre ciertos bienes y en otros no. El problema subsiste y puede ser bastante agudo en aquellos bienes singulares no susceptibles de ser particionados, como un automóvil, ¿no? En conjunto, como una moto, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? El derecho de retención también debe ser específicamente ejercido sobre el bien que es materia o motivo directo de esa relación obligacional. Hay dos situaciones que no son derecho de retención y que más bien pueden hasta ser delitos. La clásica: le pago a un carpintero para que me haga 2 puertas o 3 puertas, y como es muy común porque tienen mala fama igual que los abogados, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Resulta que me entrega una, ya le pagué completo y se hace loco y no me entrega las otras 2 puertas. Voy, lo busco en su taller, no está, se hace negar, cierran la puerta, y un día de esos voy a la sorpresa, pues. Voy y entro a su taller y veo que hay un juego de muebles que está acabado por acabar, y los recojo y los llevo. Y le advierto, le dejo dicho, le dijo expresamente de que si no me paga, yo voy a retener esos bienes hasta que me pague. Eso no se puede hacer, porque este juego de muebles que pertenecen a otras personas no tienen absolutamente nada que ver con la relación entre la deuda pactada con relación a las puertas, que esos sí son los bienes. Y esos bienes, si están en poder de alguien, necesariamente no hay derecho de retención porque tendrían que estar en mi posesión. Muy bien, entonces allí viene el asunto, ¿no? Entonces veamos otro ejemplo, y este es un ejemplo ya establecido legalmente. ¿Cuándo ejerzo derecho de retención en forma legalmente establecida? En los casos de las mejoras, cuando el poseedor inmediato en la obligación de restituir el bien de pronto tiene mejoras, sobre todo las necesarias y las útiles, a las cuales tiene derecho de reembolso. Si no, entonces procede a ejercitar el derecho de retención. También procede el mismo caso en las circunstancias del usufructuario. Pero hay situaciones en las que no procede, no está explícitamente señalado, pero que sin embargo se puede ejercer porque hay una vinculación entre el bien que se retiene con el crédito. Los ejemplos del técnico de computación, del mecánico de los automóviles, o el caso del derecho de superficie, donde en el derecho de superficie el superficiario al vencimiento del plazo deja de ser propietario del inmueble, porque la propiedad es automáticamente en reversión en favor del propietario del suelo. Pero ¿qué es lo que hace? Al ver que éste no le reembolsa la suma pactada en el derecho de superficie, entonces retiene hasta que sea pagado o hasta que sea suficientemente garantizado. El derecho de retención puede ser ejercido extrajudicialmente, conforme lo he dicho, con la comunicación, los anexos que ya se especificó, o también puede ser ejercido judicialmente. Si es ejercido judicialmente, debo plantearlo como una excepción en el proceso penal o en el proceso civil, en los cuales se me está buscando la restitución del bien. Si es en el proceso civil, será una excepción sustantiva adicional a las excepciones procesales que están en el Código Procesal Civil.
como por ejemplo la excepción de cosa juzgada, la excepción de prescripción, de caducidad. A esas excepciones también tendremos que agregar la excepción del derecho de retención, y eventualmente el proceso debe concluir al declararse fundada la excepción. En el ámbito penal también daremos a conocer, ¿no?, ese derecho de retención que estamos ejercitando, y lógicamente el fiscal deberá abstenerse de promover más investigaciones, o el juez de continuar con el proceso penal ya iniciado, porque se trata evidentemente de una conducta atípica desde el punto de vista penal, porque constituye el ejercicio de un derecho real de garantía que es netamente civil. Son temas muy interesantes, muy apasionantes, que tendrían que ser desarrollados. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? La norma señala: aquel que ejerce derecho de retención sobre un inmueble debe buscar su inscripción en registros públicos a través de la anotación de la demanda. Si anoto la demanda, esa anotación de demanda debe inscribirse, ¿no? Una anotación de demanda, una anotación preventiva de este derecho real de garantía en vía de un proceso. Si yo logro inscribir este derecho real de garantía, derecho de retención, antes que una hipoteca posterior, ¿qué sucede? El derecho de retención inscrito no impide la ejecución de la hipoteca, no impide que se ejecute esta, que sea adjudicado a favor el inmueble finalmente a favor del tercero adjudicatario, pero sí permite que el tercero que va a pagar primero le pague a quien está ejerciendo el derecho de retención, y el saldo al ejecutante. Esas son las figuras, ¿no? Y creo que eso es lo básico, y en función de eso ustedes ya pueden continuar con el resto. Gracias. Gracias.